Y la idea no es pedir para nuestro deleite, sino por algo que usted en realidad sí necesita. De modo que en esta mañana, en esta noche mejor, hablaremos de este tema, hermanos, porque creo que lo que está diciendo aquí la palabra es muy cierto. Y esto tenemos que nosotros verlo de que, como dice la Escritura, el que en Él cree. Y una de las cosas que usted y yo tenemos que luchar es lograr creer en lo que Dios dice en su palabra. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Ellos creen también. Pero usted tiene una creencia realmente en un Dios que sabe que creer en Él significa que está dispuesto a permanecer, como dice la Escritura. Yo sé en quién he creído. ¿Usted sabe quién ha creído? Bueno, eso le da a usted y a mí, nos da la seguridad para caminar en los caminos del Señor a través de la vida, como diciendo, no importa lo que otros digan, ni lo que otros piensen, ni doctrinas que aparezcan en el camino, sino que nosotros con toda la seguridad creemos. No estamos exentos de en un momento dado entrar en las dudas, porque somos esa parte, como dice la parte humana, la parte carnal nuestra, es la que nos lleva a veces a dudar de lo que Dios puede hacer, pero vuelve otra vez y nos levantamos y decimos, yo sé que Dios va a hacer un milagro, amén. Tal vez en el momento usted lucha contra eso, porque si lo que dice la Biblia aquí en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo número 1, yo quiero que usted lo vea, porque es aquí donde nosotros, los seres humanos, aunque muy consagrados, pero lo que dice la Biblia, y el versículo número 4, capítulo 4, versículo número 20 del libro de Romanos. Es esa lucha que tenemos nosotros los mortales, pero aquí es donde no podemos dejar que el enemigo tome ventaja, sino que seguimos creyendo por encima de lo que sea. Dice así, tampoco dudó, por favor de ponerlo, tampoco dudó por incredulidad, 4:20, de las promesas de quién, de Dios. La hermana no está allá en el computador. Voy a volverlo a leer. Tampoco dudó por incredulidad de las promesas de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a quién, a Dios. Bueno, cada uno de nosotros, si obedecemos lo que la palabra dice, no le vamos a dejar campo a las dudas que nos asaltan a todos los mortales. ¿Y sabe por qué? Porque hay momentos en que usted y yo le hemos pedido al Señor determinadas cosas y no han sucedido. Entonces entramos en el laberinto de las dudas. Pero se necesita que usted tenga una convicción verdadera, genuina, que usted le crea a Él, que usted sabe de que Él es el Señor y que puede hacer milagros y que ha hecho milagros en el pasado. Por eso el salmista está diciendo, traeré a la memoria las obras del Altísimo, como diciendo, en el pasado Dios obró y yo sé que va a seguir obrando y obrará ahora. Pero a veces no nos acordamos de eso. Y hermanos, no todas las veces Dios va a hacer las mismas respuestas y no va a darle lo mismo. Seguimos amando al Señor porque esta es la doctrina, que usted que ha nacido de nuevo, usted sabe que debe creerle al Señor. Así está, esa es la convicción que nosotros tenemos. Muchos en el transcurso del tiempo
dejan de seguirle a Él. Y caemos a veces en el vacío de las dudas. Pero usted y yo tenemos que aprender a levantarnos, a seguir este camino que lleva a la vida eterna. Por eso dice, el que cree en Él, ese es el que recibe la luz. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Usted, gracias a Dios, usted cree. Porque la Biblia dice que el justo vivirá por la fe. ¿Cuántos dicen amén? Hay muchos cristianos en esto, hermanos. Hay muchos cristianos que están dentro de la iglesia y suena raro de que aún son incrédulos, no pueden creer el milagro, cuestionan todo, diciendo es que yo no creo que Dios vaya a obrar y Él pone un obstáculo. Fíjense que la Biblia nos dice que Jesús fue precisamente allá a sus contemporáneos de allá de Nazaret, fue y les predicó allá en la sinagoga, dice la Escritura, y Él les habló de lo que Elías hizo, y luego le dijeron, bueno, usted tiene que hacer lo mismo que hizo allá en Capernaum, tiene que hacer milagros aquí. Y como Jesús no hizo milagros, la Biblia dice, por causa de la incredulidad de ellos, no hizo milagros. ¿Sabe qué hicieron? Lo agarraron y lo iban a echar por un despeñadero. Porque así es la gente, hermanos. Cuando usted lee los 4 evangelios, ponga que vea eso, cuando usted lee los 4 evangelios, encuentra de que los milagros que Jesús hacía delante de los fariseos y de los saduceos y de los escribas, viendo un milagro como por ejemplo la mujer que llevaba 18 años encorvada y Jesús la sanó estando allí en la sinagoga, y ellos cuestionaron esto, cuando el hombre que tenía la mano seca, que fue sano allí en el lugar, en la sinagoga, también lo cuestionaron. Y usted ve, cuando el hombre que había sido ciego, totalmente ciego de nacimiento, lucharon y lucharon para tratar de desvirtuar el milagro. Y hermanos, a veces uno dice, ¿cuántos hermanos no reciben pero han visto milagros? Han visto milagros, han visto cómo Dios ha obrado, sin embargo no los ha convencido. Y yo espero que usted esté convencido de que Dios sí puede obrar milagros. Oye bien, no le dé campo al enemigo. Por ningún momento le dé campo, no le dé campo, porque el enemigo le va a sembrar cizaña. Dios es soberano y en ocasiones nuestra alma no tiene descanso y habrá momentos en que no hay respuestas. Pero eso no quiere decir que Dios no lo ha escuchado. Dios lo ha escuchado, Dios sabe eso, porque la palabra dice, antes que usted diga, yo ya lo sé, dice Él. Yo sé lo que me va a decir. Sin embargo, Dios está esperando el momento. Por eso dice que a los que aman a Dios, todas las cosas que le ayudan a bien. Muchas veces. A veces dice, pero ¿cómo esto me puede ayudar a mí? Eso no puede ser, eso es contradictorio. Para usted es contradictorio, pero para Dios no. Hay cosas que nos parece que deben ser lógicas, en el sentido de que tiene que obrar así, pero Dios dice, no, otro plan tengo, por lo tanto, así es Dios. Los hermanos de Jesús tuvo, bueno, dice que tuvo 4 hermanos y 2 hermanas, según la Biblia. Pero sus hermanos un día le dijeron, baje a Jerusalén para que la gente le crea. Baje a la fiesta, porque era una fiesta, tenía que bajar a la fiesta para que la gente le crea. Los mismos hermanos, según lo que dice en el capítulo, en el Evangelio de Juan, ni los mismos hermanos podían creer. Sin embargo, dice la Escritura que Jesús bajó en el tiempo, en el momento especial. Así es Dios, crean, mis amados hermanos. Usted y yo tenemos que creer en lo que dice la Biblia, porque la Biblia afirma que estas cosas son verdaderas y hay que creerlas por encima de lo que esté pasando. No importa que las cosas no se vean en el momento, pero usted debe ser un creyente que dice, es que yo voy para el cielo fuera de los milagros, porque los milagros son una añadidura. ¿Lo cree usted, hermano?
por el techo. Y lo primero que el Señor le dijo al paralítico, dijo, ¿tus pecados te son qué? Bueno, cuando uno piensa en lo lógico, ¿cuál era la necesidad más grande que tenía este hombre? La enfermedad, era paralítico. Pero Jesús va más allá, porque aunque el hombre esté sano, puede estar perdido. Oye bien, y lo primero que uno necesita es ser salvo. Eso es lo primero que tiene que suceder. Si no hay milagros, no importa, como dice el poeta, aunque no hubiera infierno, yo te temería, y aunque no hubiera cielo, yo te creería. Y es verdad, hermano. ¿Sabes por qué? Porque Él es Dios, Él es el poderoso, Él es el que nos consuela, Él es el que nos levanta cuando no tenemos ánimo de continuar. Por eso dice la Biblia, y voy a permitir que usted conmigo lo lea, Efesios capítulo número 6. Me gusta esta palabra porque esta palabra me da fuerza a mí. Capítulo 6, versículo número 10. Dice, por los demás hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Yo debo fortalecerme en Él. ¿Cuántos dicen amén? Para poder seguir adelante. Él es mi fuerza. Él es el que me anima, es el que me levanta, Él me fortalece a mí, me mantiene en pie. Pero luego utiliza otra palabra ahí en el mismo versículo, dice, me fortalece en el Señor, en el poder de su fuerza. ¿Cuándo dicen amén? Por eso Él tiene todo el poder. Por eso el Señor dijo que a través del Espíritu Santo recibirías poder. Diga poder. Porque el que confía en Dios realmente va a tener esa fortaleza, esa paz que el Señor da en el corazón para el que cree. Un verdadero hijo de Dios es aquel que se esfuerza para agradar a Dios de manera espontánea por amor a Él, que no importa lo que pase, Él dice, yo le voy a servir, pase lo que pase. Vamos a leer la Biblia, Romanos capítulo número 15. Dice la Escritura, Romanos capítulo 15, versículo número 13. Dice la palabra, y el Dios de esperanza hoy llene de todo gozo, ¿de qué más? De paz, en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Estar un día con Cristo es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta. Con Cristo lo lograremos. Nuestra meta es que un día nosotros, como hemos creído, lograremos el objetivo de poder disfrutar un día de su presencia. Juan capítulo número 20 dice, capítulo 20 del Evangelio de Juan, y el versículo 24, dice la palabra, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Sigamos. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él le dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en su lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, ¿qué dice la Biblia? Bueno. Es difícil, ¿verdad? Que uno hay gente que es así, ¿no? Si el Señor me sana, voy a seguirle, cuidado. No lo condicione, porque Él no va a obrar de esa manera. Posiblemente va a quedar frustrado. Si el Señor hace esto, entonces voy a ofrendar, entonces voy a ir más seguido a la iglesia. Pero resulta que a veces no es así, sino más viene para atrás todo eso, y usted queda frustrado. Entonces, Tomás dijo algo que no se cumplió por
por misericordia, porque Dios amaba a este hombre y quería sacarlo, y se le presentó sencillamente, personalmente, para decirle: haga lo que usted está pensando hacer. Pero ella dice en esa misma palabra, y dice el versículo 26 del mismo capítulo número 20 del Evangelio de Juan: 8 días después estaban otra vez los discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando la puerta cerrada, y se puso en medio y le dijo: pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no sea incrédulo, sino que creyente. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Eso le dijo porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y que creyeron. Usted y yo aceptamos lo que Dios dice. Así no vea lo que usted está esperando que suceda. El Espíritu Santo tiene que enseñarnos, convencernos. En el libro de Hebreos, capítulo número 3, nos dice la Biblia así. El libro de Hebreos, capítulo número 3, y el versículo número 7, dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, ¿qué dice? No endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras. Y 40 años, que estuvo el Señor 40 años disgustado con ellos. ¿Se da cuenta? Disgustado porque no habían podido creer, hermanos. Uno puede pasar muchos años en el Evangelio y todavía con ese espíritu de duda, de creyendo que Dios no es competente para hacer su obra. Pero quiero decirle, en el nombre de Jesús de Nazaret, todo esto tiene que derribarse de ti, para que puedas ver la gloria de Dios. Eso fue lo que le dijo a estas dos damas, a Marta y a María: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de ¿qué? De Dios. De Dios. El increíble poder es lo que hace que Él pueda obrar, porque lo más grande y el milagro más grande que usted y yo es que el Señor nos haya liberado. ¿Cuándo dicen amén? Usted fue liberado, liberada de las ataduras de la idolatría, de las ataduras del pecado y de otras cosas que usted pudo vivir, las practicó, pero el día que vino a Cristo comenzó esa gran obra magnífica, ese gran poder. Y aunque usted posiblemente no ha visto esto, pero Dios sí ha hecho cosas grandes y maravillosas en tu vida. Por eso debes seguir creyendo. Por eso la Biblia dice que el pueblo que vagaba en sus corazones, este verbo de vagar viene de un vocablo griego que dice planeo, que significa extraviado, vagabundo. El pueblo de Israel se movió de un lugar a otro sin fin, sin determinación. Simplemente un día Dios los sacó, y siempre Dios le estaba recordando a ellos que los había sacado con poder, que ellos habían visto un esplendor de poder cuando mandó las 10 plagas. Y hermanos, qué difícil es que uno pueda pasar 10 años, 20 años en el Evangelio y todavía no está convencido. Que usted se regrese a ese mundo antiguo, porque suele pasar así. Hay gente que regresa otra vez a su antigua vida, y lo que el diablo quiere aprovechar es eso, para convertirlo en una persona esclava totalmente. Levantarse no es tan fácil. Caer es fácil, pero levantarse no es tan fácil.
El enemigo le va a estar acusando, le va a estar diciendo, usted no puede, la ha embarrado, ha hecho muchas cosas malas y usted ya no puede, nadie le va a creer. Y eso es lo que el enemigo trata de refregarle a uno en la cara diciendo, te das cuenta, ahora nadie te va a creer, te van a criticar. Pero hermano, uno tiene que levantarse con la ayuda de Dios. Usted se tiene que levantar a su nombre, porque así lo dice la palabra. Tenemos que creerle a Dios de todo corazón. Hay que creerle por encima de lo que el enemigo le esté diciendo o los dardos que le esté mandando. Tiene que decir, yo voy a creerle a él, porque si no cree ya ha sido condenado. Por eso abrace esta fe en Jesucristo. Vamos a leer Marcos 4:35. Quiero que leas conmigo 4:35 de Marcos. Nos dice la palabra así. Aquel día, cuando llegó la noche, le dijo, pasemos al otro lado. Y usted, cuando lee esta historia bíblica, hermanos, a veces uno dice, bueno, Dios lo dijo, pero quién sabe qué puede pasar en el camino. Cuando Dios dice una palabra es porque Él está seguro que se cumple esa palabra. ¿Cuánto lo creen? Él le dijo, pasemos al otro lado. Y usted sabe qué pasó en el transcurso de este espacio al cruzar al otro lado. El mar se enfureció, las olas, fue algo terrible para ellos. Pero hubo una palabra que ellos no la cogieron. Y a veces uno no coge la palabra. Esa palabra, cuando Él dice algo es porque Él tiene razón y porque así va a suceder. Mueve cielo y tierra porque así va a suceder. Así debe cumplirse. Y pasaron al otro lado. Y aunque el enemigo se levantó en el camino, allí en el mar, pero ahí estaba el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la maravilla de la palabra de Él. Hermano, esa es la maravilla de la palabra de Él. Que la palabra de Él no falla. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que. Y dice la Biblia que Dios es veraz. Dios es veraz. Cuando habla de veraz, es que está hablando de que lo que Él dice lo cumple. Pero a veces nosotros no le podemos creer, y esa es la gran verdad. Dios tiene que muchas veces sentarnos y decirnos, espera porque yo te voy a dar. Estás pidiendo mal, no sabes pedir. Estás pidiendo para su deleite. Para ti es que estás pidiendo cosas que no le van a servir. Lo que yo le voy a dar es mucho mejor a su nombre. Porque así es Dios. Dios quiere darnos algo mejor. Pero a veces no podemos esperar. La Biblia dice que un día Samuel le dijo a Saúl, el primer rey de Israel, le dijo, vas a esperar 7 días. Al 7º día vendrá el milagro. Derrotarás al enemigo. Y Saúl esperando a Samuel. Samuel llegó tarde, no llegó casi por la tarde. Y Saúl todo desesperado dijo, no aguanto más. Veo que el enemigo nos va a destruir. Y Samuel no aparece para el sacrificio. Y él dice que tomó hecho y comenzó a hacerlo. Y cuando llegó Samuel le dijo, hombre, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué no esperó? Si hubiera esperado, Dios hubiera derrotado completamente a tu enemigo, pero no esperó. Y a veces uno no espera porque vivimos en un tiempo en que queremos las cosas ya. ¿Sí o no? Queremos que todo suceda ya, y si no sucedió, perdió. Pero así no es Dios. Dios sabe que nosotros tenemos que aprender a esperar en Él. Los discípulos eran muy expertos en la pesca y rebasaban en experiencia y capacidad. Ellos pensaban humanamente, le dijeron, parece que el maestro no le interesa si morimos bajo circunstancias difíciles, cuando iban atravesando el mar, cuando esa tempestad. Y hermanos,
Cosas que uno dice, Dios, me voy a morir y usted no hace nada. Va a pasar esto y mire, Señor, te quedas quieto. No, Dios se mueve. Lo que pasa es que usted no lo ha hecho mover. Usted tiene que aprender a clamar. Usted tiene que aprender a tener razones muy grandes para acercarse a Dios. Cuando Jacob escuchó que su hermano venía para destruirlo con 400 hombres, él dijo, ¿yo qué hago? Tengo unos hijos y tengo mi esposa, tengo animales, tengo siervos. Voy a dividirlo. Lo dividió en varios grupos. Y él se quedó allí en el valle, dice la Biblia. Y dijo, aquí tengo que pelear esto, eso yo no puedo seguir así. Porque mi hermano oigo que viene, oigo sus pasos. Y eso me atormenta porque viene a matarme. Porque un día le hice trampa, un día lo engañé, un día le quité la primogenitura. De modo que viene con toda. Y se quedó allí. Y cuando dice la Biblia que el ángel de Jehová se le apareció y él se aferró de ese ángel. Y usted sabe que duró hasta la mañana peleando. ¿Qué estaba pidiendo? ¿Usted sabe qué estaba pidiendo Jacob? Bendición. Por favor, tienes que intervenir en mi hermano. Estoy lleno de terror porque mi hermano viene con 400 hombres a destruir mi familia y a todo. Tienes que hacer algo. Y se aferró y dice, no te soltaré hasta que ¿qué? Hasta que no me bendiga. ¿Cuántos dicen amén? Así debe ser la decisión nuestra. Señor, no me soltaré hasta que no vea el resultado. Pero a veces algunos se sueltan. No más, ya no más. Ya no hubo nada que hacer en esto. Dios no obró. Dios se descuidó de mí. No, hermanos, no lo crean. Él sabía, el maestro se levantó y ordenó al mar que se calmase. Eso es lo que pasa con aquellos que ven las pruebas, ven los momentos difíciles, ven los problemas y dicen, Dios no le interesa por lo que estoy pasando. Pero Dios sí le interesa lo que está pasando en su vida. ¿Sabe por qué? Porque usted es un hijo de Él. ¿Cuántos dicen amén? Y termino esto, hermanos. Nuestra fe, muchas veces, nuestra creencia es puesta a prueba para saber de qué estamos hechos. Si estamos hechos de cosas inútiles, seguro que vamos fácilmente a ser desvanecidos. En ocasiones, cuando somos expuestos al sol de la palabra, provoca en nosotros dos efectos: o obedecemos y crecemos, o nos derretimos y nos apartamos de Dios. Espero que no se derrita. Que cuando vengan momentos difíciles por los que aparentemente paso, puede decir, aquí estoy de pie. No me voy a derretir, no me voy a apartar. Aunque el plan suyo no se cumpla, pero hay un plan por encima, el plan de Dios. Él tiene trazado algo que va a hacer y por eso no podemos morirnos espiritualmente. Lo que está diciendo el evangelista Juan está diciendo la realidad de aquellos que no pueden creer, de aquellos que se llenan de dudas y que no pueden dejar el espacio para que Dios obre. Pero yo le digo en esta noche, es mejor creer que no creer. Amén. Es mejor creer. Necesitamos entender que los caminos de Dios no todo es color de rosa. También hay momentos muy duros, hay momentos difíciles de sobrellevar, porque Dios está allí moldeándonos, enseñándonos alguna lección que usted y yo tenemos que aprenderla a su nombre. A veces dura, pero así es. Recuerda que Pablo le rogó al Señor que le quitara el aguijón y que le dijo, 3 veces le pidió al Señor que le quitara ese aguijón y el Señor le dijo, bástate mi gracia. No le quitó eso, pero le dio algo que nosotros necesitamos. Y yo creo en eso, hermanos. Que cuando Dios nos fortalece, tenemos capacidad para seguir adelante.
Pablo no le quitó ese aguijón que no sabemos exactamente qué era. Pero lo que sí puedo decir, hermanos, es que bástate mi gracia porque mi poder, ese poder es el que nos mantiene vivos en el Evangelio. Que usted puede decir gracias a Dios. Pude cruzar este año y voy a cruzar este año triunfante. Voy a cruzar este año victorioso. Voy a cruzar este año con la bendición de Dios. No me voy a apartar. Voy a seguirle creyendo porque Dios hará algo más adelante. Pero a veces uno se desvanece tan fácil. Cristianos que se derriten con cualquier cosa. No son capaces de sostenerse en pie creyéndole a Él. Por eso dice la Biblia que aquel que cree, ese recibe, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y espero que usted no sea condenado, sino que reciba la bendición de Dios. Porque le cree a Dios. Usted debe creerle a Él por encima de lo que vea y sienta. No reniegue, Pablo no renegó y no abandonó los caminos del Señor, sino que por lo contrario, en medio de esa adversidad se fortaleció su fe. ¿Cómo puede uno crecer? Bueno, cuando usted y yo aprendemos a depender de Él en las dificultades, en las pruebas, en las tentaciones, a su nombre. Por eso, hermanos, el Señor sabe lo que hace. Él sabe lo que hace con nosotros en todo momento. Marta y María habían gozado de esa palabra maravillosa. Escuchar al mismo Maestro, servirle al Maestro, estar tan cerca de Él, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenían la confianza y la seguridad de que Él estaba con ellos, eran sus amigos. Pero llegó el momento de la prueba, cuando se enfermó su hermano Lázaro, y que Jesús no llegó en el tiempo que ellos lo mandaron a llamar. ¿A los cuántos días llegó? ¿Ustedes se acuerdan a los cuántos días? 4 días. A los 4 días llegó. ¿Qué dijeron sus hermanas? En otras palabras, ¿ya para qué? Nuestro hermano hace 4 días que es que en ese tiempo la costumbre era se moría hoy y hoy lo enterramos. En nuestro medio, en nuestra cultura no. Se muere el paciente y lo enterramos como a los 2 días, hasta 1 a los 3. Pero en ese tiempo no, se moría hoy mismo lo entierran. 4 días. Y ellas estaban decepcionadas del Señor. Y las dos dijeron las mismas palabras, las dos mismos le refutaron. Estaban desanimadas del Señor. Porque esa es lo que uno siempre tiene, la tendencia de decir, pero Señor, ¿por qué no obró en el tiempo que se necesita o que se necesitaba? Pero así es Dios. Lo que Él determina, ¿quién lo hará cambiar? Él determinó así, de demorarse, porque Él quería glorificarse. Nosotros a veces nos confundimos porque no sabemos los planes de Dios. Dios tiene un plan para ti, diferente al suyo. Usted tiene un plan diferente y Dios tiene otro. Dios quiere hacer otra cosa. Por eso debe aprender, y termino con esto, debe aprender a orar. Debe aprender a orar. Cuando dicen amén. A aprender a clamar a Dios. Debe tener razones poderosas para hablar con Dios. El mismo Abraham, cuando se presentó y que él sabía que iban a destruir a Sodoma y Gomorra, se puso, Señor, no se enoje todavía, espere. Detuvo a Dios y lo detuvo una y otra vez, tratando de que Dios reconsiderara si había gente allí. Y él dijo, no, si no hay, no te preocupes. Pero llegó hasta los 10 y no había nadie. Entonces, mis amados hermanos, cuando uno tiene esa comunión íntima con Él,
Usted puede expresarse y puede decirle: Dios, yo te sigo creyendo. Sé que no me ha dado lo que yo le he pedido, pero sigo creyéndome. Pongámonos de pie, por favor.